Los ciudadanos del país y en el plano internacional, porque esos son los periódicos digitales donde quien les habla tiene sus segmentos. Vamos al tema. Hoy conversaré con un ecuatoriano y quiteño, pues muy singular, pendonero como suelo llamar. El municipio de Quito, este municipio nuestro, por el cual pasó Rodrigo Paz, Sixto Durán Ballén, Roque Sevilla, gente con ideas, gente con creatividad, entró en una suerte de administraciones rutinarias, sin creatividad, sin grandes ideas como exigía una metrópoli como Quito. Y esa es la mala suerte que ha tenido, entre otras malas fortunas, porque desde luego hoy lo que tenemos es inaguantable por el nivel de corrupción protagonizado por este sujeto de nombre Yunda. Voy a conversar, como les dije al principio, con un ciudadano que ha marcado historia en la ciudad de Quito, como académico, como modernizador, como creador de una formidable universidad aquí en el Valle del Ilaló y en Cumbayá, que es la Universidad San Francisco de Quito. Ustedes ya saben que se trata de Santiago Gangotena. Pero el tema con Santiago es este deterioro de la casa municipal. Santiago, te doy una cordial bienvenida y pues, lamentando lo que le pasa a Quito y al municipio, empezamos a conversar contigo. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, ahora sí, dale tú, comienza. Bien, Santiago, no es mi ánimo hacerte a ti ninguna loa que no la merezcas, pero yo empecé diciendo que mencionando nombres de alcaldes de Quito que se habían caracterizado por su creatividad, por tener ideas, y hablé de Sixto Durán, hablé de Rodrigo Paz, hablé de Roque Sevilla, y si omito alguno, pues que me disculpe. Yo he conversado con muchos quiteños desde hace tiempo, y estos quiteños habrían abrigado la esperanza de que una persona como tú dejase sus actividades privadas y pudiese candidatizarse a alcalde de Quito. Así que empiezo por eso. ¿Por qué no has querido intervenir tú en la vida política y pública? A ver, a mí sí interesa, ¿no? En la parte que tú quieres ayudar y sabes muchas cosas. Pero el problema no solamente de Quito, de Ecuador, sino de todos los países latinoamericanos, es que vivimos en un estado de continuo chantaje, ¿no? Parte debido a la ignorancia y parte a tratar de copiar mal las cosas de los países desarrollados. Y esto es un problema continuo y grave. Entonces, cuando me han propuesto candidaturas, he dicho, el problema es que estos gobiernos son gobiernos de ventanilla. Los que mandan son las personas de abajo. Las cosas son tan complicadas, la burocracia es tan grande. Por tomar el caso del municipio, dicen que hay como 29,000 empleados. El 80% se va en gasto corriente o administrativo. Es decir, no queda plata. Si uno ve también el punto del gobierno nacional, si sumas el IVA más el impuesto a la renta, son alrededor de un poquito menos de 9,000 millones. Y 9,000 millones más o menos es lo que se necesita para pagar a la burocracia nacional. Es decir, es imposible trabajar. No queda dinero. Cada político que ingresa empieza a pagar las cuotas políticas y se acaba el dinero. Entonces, los impuestos no alcanzan para ciertas cosas que debería hacer el gobierno. Desde mi punto de vista, muy poco, pero de todas maneras, como estamos acostumbrados a que el gobierno sea nuestro Dios, que nos dé de comer, que nos dé de trabajar, que nos dé la salud, que nos dé la educación, etcétera, es prácticamente imposible
salir de este rollo, ¿no? Y ahí tenemos el caso de Chile, un país que ya era algo único en América Latina y otra vez con el populismo y que nos acaba, ¿no? Pero Santiago, populismo hemos tenido siempre, ¿no? Con diversos niveles y diferentes resultados. Lo que te quiero plantear es que ahora hay un populismo que yo me atrevo a llamarle sucio, mugroso, porque está embarrado, embadurnado de ideología, de una doctrina fracasada en todo el mundo, por inepta, por incapaz, por sangrienta, por represiva. Mira lo que está sucediendo en Chile, lo que sucede en Colombia. Mira cómo hemos perdido a Venezuela, cómo hemos perdido a Nicaragua, cómo está Argentina muriéndose del hambre. Ese es el tema de fondo porque hay una amenaza que es latinoamericana, un populismo ideológico y que una vez que se tome América Latina, pues va a contagiar inclusive al primer mundo. He ahí el tema, Santiago. Sí, la situación es bastante grave, ¿no? Porque es un populismo con socialismo y ya está demostrado hasta la saciedad que la aplicación de este sistema lo único que ha producido es muerte, ¿no? En más o menos medio siglo se comieron alrededor de 100 millones de personas. 150 millones de víctimas del socialismo marxista. Entonces es terrible, ¿no? La cuenta va de 85 a 150 millones y uno puede leer esto en el libro negro del comunismo. Y además de eso, eh, yo divido a la gente en ese sentido grande político, los que trabajan y los que no trabajan. Así de simple. Se necesitan gentes, entre comillas, que no trabajan, que son los burócratas. Toda compañía también tiene burócratas, pero el exceso es tremendo. Yo me acuerdo cuando estaba aquí este señor Correa, vi la nómina del Ministerio de Trabajo, eran 802.123, creo que eran el número de burócratas. ¿Cómo pagas? Es imposible. Entonces, tienes esta carga imposible de rebajarla, las burocracias nunca se rebajan, que le hace imposible un manejo racional. ¿Por qué ahí están grandes? Porque con eso consiguen votos. Y el Ecuador, yo le calculo que tenemos una sobrevaluación de un 30% en nuestra economía. Es decir, si el gobierno, por decir un ejemplo, si el gobierno rebajaría los sueldos un 30%, porque ya ganan mucho más que un En la empleado empresa privado. privada. Se subsana en gran parte la crisis financiera que tiene el Estado. De ahí hay que rebajar además a los empleados públicos, porque muchos de esos son cuotas de políticas, no es que son necesarios. Encima de eso tienes la Constitución, este mamotreto que crearon para poder robar, para hacer la vida más complicada, no permite hacer cambios a las leyes, ¿no? Entonces, es una constitución que prácticamente es un reglamento, no una constitución. Así es. Además de eso, tienes que rebajar al número de empleados públicos. Si no, es imposible. Y el problema más grande de América Latina es justamente ese, el empleo. ¿Quiénes protestan cuando se sugieren cambios a la ley de empleo? Los que ya tienen empleo. ¿Y qué de los más de 50% de la población que es informal? A ellos no les cuentan, les vale. Y eso produce pobreza. Si uno mide la cantidad de informales en un país como el nuestro, es alrededor del 50%. En un país desarrollado es alrededor de que será un 10-15%. Entonces, tenemos una economía informal que, que mantiene a este sistema, ¿no? Entonces hay que reducir no solo el número de empleados públicos, sino también sus sueldos. Y además hay que hacer un cambio en aranceles, impuestos, etcétera, porque nos vuelve pobres. Por ejemplo, los carros.
Los carros tenemos un impuesto mínimo de 114%. Es mucho Sí, más barato comprar en Colombia o en Perú. en el Entonces, Perú. y además, con todo esto tiene que ir una apertura a permitir crear empresas. Lo que yo decía cuando comencé la San Francisco, me acuerdo en una entrevista con Diego Keno, le digo, más fácil es abrir un prostíbulo que una universidad. Y es la realidad, porque lo que hace el gobierno es impedir. ¿Y por qué impide? Para crear soluciones para cobrar más impuestos. Nosotros pagamos impuestos por todo lado, por todo lo que hacemos. Se inventaron esto, la patente municipal. ¿Cuánto me tardo en crear una empresa? ¿Cuánto me tardo en liquidar una empresa? Y tengo todos los activos ahí dormidos por 1 o 2 años hasta que me permitan liquidar la empresa. Es que es ridículo. Entonces, una de las formas que yo pensaba, y me acuerdo de esto cuando estaba vicepresidente Alberto Dají, que le digo, mira, tienes que rebajar la burocracia. En ese tiempo era 350.000, 335.000, creo que eran empleados públicos. Y me dice, ¿pero cómo? Entonces le digo, mira, es que lo que hay que hacer es conjuntamente todas estas acciones para dinamizar la economía. Y lo que sería es decirle a los empleados públicos, por favor, no vengas a trabajar. Sin embargo, te voy a pagar durante los próximos 10 meses. ¿Ya? Y de esa forma, la persona que está trabajando va a tener un ingreso sin trabajo, pero tiene que invertir. Entonces, ahí tenemos que abrir las posibilidades, es decir, cerrar todos los reglamentos y leyes estúpidas que tenemos para que ellos puedan invertir ese dinero, ya sea comprándose algo, ya sea creando algo y haciendo, poniendo en el banco a intereses, a lo que sea. Y entonces Ahora, esa... Santiago, tú acabas de plantear y vamos, acabas de esbozar la solución. Yo te iba a preguntar, teníamos aproximadamente 370, 380.000 burócratas en el año 2006-2007. Hoy hemos rebasado los 700.000, gran parte de los cuales son supernumerarios e innecesarios. Pero bueno, son seres humanos al fin y al cabo. Si tuviera un caso hipotético, y ojalá que probable y posible, fueses mandatario, estuviera en tus manos, ¿cómo tratarías el tema humano de esta gente? ¿Cómo te desharías de semejante carga burocrática sin afectar, obviamente, pues los niveles de ingreso de una gran cantidad de gente? Yo lo acabo de citar el número. ¿Qué harías? Eso es justamente lo que decía, ¿no? Es decirles, por favor, no venga a trabajar, pero le voy a pagar. Usted va a seguir recibiendo su sueldo, ¿no? Entonces, no es que se le manda a las personas a la casa sin nada, sino que tienen ahí un sueldo, pero ahora pueden invertir ese sueldo en lugar de, es decir, no se les manda, váyase pobres, ¿no? Se les paga el sueldo, pero se les pide que no vayan a trabajar. Entonces, como todos nos gusta trabajar, ellos van a tener que usar ese dinero o pueden usar su dinero invirtiendo en algo. Ahora bien, Santiago, tú sabes que una cultura de inversión es una cultura, es una actitud mental. El inversionista es un porcentaje pues reducido en toda sociedad humana y la costumbre del ahorro, de la inversión, de la productividad, es un asunto de educación. Tú no puedes improvisar de la noche a la mañana. Si dices, vayan a la casa, les sigo pagando por 10 meses un sueldo, el riesgo es de que conviertan en plata de bolsillo y después queden pues en la inanición. ¿Cómo crearías tú tal vez un instituto que se encargue de no entregarles al bolsillo, pero invertir ese dinero a favor de ellos, pero dirigido desde alguna institución? Esa sería una solución, por ejemplo. Y claro, la educación que impulse el espíritu de inversión, de ahorro, de creatividad y productividad. Santiago. Claro, es que también lo que hay que pensar es que los políticos no tienen fe en el individuo. Entonces,
Y lo que pasó con la dolarización. Antes de la dolarización, yo me acuerdo, yo que peleaba por la dolarización, los economistas me decían, inclusive este señor Correa, es que es imposible porque no estamos preparados. ¿Cómo van a ser la gente pobre cuando, etcétera, etcétera? Y les decía, no, vayan ustedes a ver a las personas en Otavalo. Los otavaleños ya manejan el dólar fácilmente. ¿Y qué pasó? El momento que nos dolarizamos, yo no entiendo cómo, pero la economía poco a poco volvió en su curso y la gente se puso a invertir. Porque también ya el dueño el jefe de familia, sea hombre, sea mujer, el rato que ya se ve que tiene ese ingreso, va a usarlo de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y eso va a impulsar la economía. Pero es muy importante que además, porque podrían participar todas las universidades, con cursos pequeños de apoyo, por ejemplo, un curso básico que es muy importante, llevar una contabilidad, aprender a hacer una cotización, no saben, ¿no? Entonces, se les puede hacer, dar crear esos centros de emprendimiento, pero lo más importante es también que tiene que ser conjuntamente hecho liberar el sistema para que uno pueda crear empresas. ¿Por qué tengo que pedir permiso si yo quiero ver una tienda? ¿Por qué tengo que pedir permiso? ¿A quién pido permiso? Alguien que nunca te dio una tienda. ¿Por qué pido permiso? No, es que es para proteger al consumidor. Mentira, es para cobrar impuestos. El impuesto es un robo legal que hace todo gobierno en toda la historia, ¿no? Y es la realidad. Santiago, tú has planteado otro tema que es crucial. Voy a ese y después tengo otro respecto del cual voy a pedirte una respuesta. El tema de la Constitución, ese mamotreto inservible reglamentario de 444 artículos. En mi opinión personal, ¿qué hacemos, Santiago, para persuadir al señor presidente Guillermo Lasso a que en la consulta popular que nos ofrece incluya, Santiago, no la modificación, no la rectificación de la Constitución, sino su derogatoria y su reemplazo por la Constitución del 98 corregida, perfectible? Ese es un tema crucial porque, como has dicho, la Constitución vigente no permite el cambio de leyes y sin juridicidad confiable no vamos a tener inversión nunca. Sí, yo creo que eso es esencial. Y hay bastante, se comenta mucho. Lo que pasa es que todo el mundo está de acuerdo cuando está comentando en la casa. Somos hipócritas, ¿no? Toda cultura tiene su forma propia de hipocresía. Entonces, cuando uno habla con gente, inclusive de otros bandos opuestos a uno, uno dice, sí, hay que cambiarlo. El momento que salen a una entrevista o a la palestra, digamos, dicen, no, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Y cambiarla por la del 98 es racional. Yo diría que la constitución que debemos tener aquí es lo que usan los indígenas, ¿no? No robes, no mientas, básicamente por ahí No seas va ocioso, no seas vago. bien simple, porque nosotros como somos leguleyos de naturaleza, todo queremos hacerlo con una serie de declaraciones en una forma tan complicada, ¿no? No nace de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. No está basado en las tradiciones, en lo que la comunidad solicita, sino que desde arriba el rey o el presidente manda sus decretos para abajo. Esa es la forma de hacer la vida. Monárquica. Así es. Santiago, eh, el otro tema es un tema profundo y es un tema que se ha vuelto histórico, crónico. Latinoamérica está al borde de caer en la miseria, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, el hambre de Argentina, la amenaza en Colombia y ahora en Perú inminente que gane este señor Castillo. Santiago, y eso se debe a que la educación en general, la educación pública en general de América Latina está infestada, contagiada por el marxismo, leninismo, el materialismo histórico, el dialéctico, la teoría del plusvalor, la revolución, etcétera, etcétera. Eso se inculca al niño, al joven, desde que abre los ojos
a la conciencia del conocimiento. En un país asiático, este momento no recuerdo, hace un mes, su presidente, su legislatura acaban de tomar la decisión de que queda terminantemente prohibida la enseñanza de cualquier fascismo, del fascismo nacionalsocialista o del fascismo marxista. ¿Qué harías tú en el tema educativo? Porque ahí está el cáncer de fondo. Es muy difícil, ¿no? Yo sí digo que se necesita por lo menos, va a necesitarse una o dos generaciones para que logremos cambiar en América Latina la situación. En el caso de la educación, es el mismo problema. No se puede abrir una guardería, una escuela, un colegio o una universidad. ¿Qué es lo que deberían hacer? Permitir que lo hagan. ¿Cuál es el problema? Ah, no. ¿Cómo vamos a permitir? Se van a aprovechar. Están haciendo lucro. Hoy es imbécil, no entiende, ¿no? Porque la palabra es imbécil, porque imbécil no es en sentido de insulto, sino una persona que no entiende. ¿Qué no entiende? No entiende que el señor panadero, cuando abre una panadería, no es para beneficiar al barrio, es por su propio egoísmo que a él le interesa abrir la panadería para mejorar a su lote, a su familia. Y a través de ese egoísmo, él ha dado un servicio a la comunidad. Y lo mismo con la educación, lo mismo con el vestido, lo mismo con la salud. Aquí no se permite. Entonces lo que hay que hacer es cambiar. Si uno se pone a pensar solamente en las mujeres, la mujer es la primera maestra que tenemos nosotros. Y después de eso le botamos al niño a una institución, prácticamente a una cárcel. Si todas esas mujeres que están en su hogar ayudando a la vida familiar, podrían, mejor dicho, muchas de ellas podrían abrir guarderías, escuelas, colegios chiquitos, y ahí se rompería este adoctrinamiento gubernamental, que depende de, no importa cuál sea, ¿no? Pero una cosa que es esencial en la educación es que debe promoverse la dignidad de la persona. Aquí no se hace eso. ¿Y qué quiere decir con dignidad? Digno es una persona es digna cuando es libre. Y no eres digno cuando eres esclavo. Así de simple. No hay nada. Y ahí acabamos con todos estos socialismos de gente tarada mentalmente. Porque una persona libre va a decidir sobre su vida, va a hacer lo que a ella le gusta, va a hacer lo que es bueno para su familia, de cajón, sin necesidad de adoctrinamiento. Y lo que tenemos en los colegios en toda América Latina, digamos, y que es parte, sí, es parte del crecimiento, un adoctrinamiento político, pero además es una instrucción. Entonces, ¿qué hacen en el colegio? Le instruyen a uno sobre la historia, sobre esto. Pero ¿qué es lo que pasa cuando entra el gobierno a la educación? Que la historia ya no es la historia, es la historia del partido político que está a cargo. Olvidémonos de todo eso. Dignidad, darle libertad, enseñarle la libertad. Y eso es lo que no calza en nuestro sistema, ¿no? Hablan todos de estos héroes latinoamericanos que hablan de libertad, los cantautores que hablan de libertad. Mentira, ¿no? Y el opuesto sería la democracia, que a fin de cuentas la democracia es, a través de la democracia es lo que subieron todos estos tarados asesinos en los países socialistas, como por decir hasta Ecuador, ¿no? Donde a través del voto y aprovechándose de la ignorancia y pobreza del pueblo, de la mayoría, digamos, de la masa, como diría Ortega y Gasset, votan por estos mal nacidos, porque es la palabra, ¿no? Redentores, farsantes y demagogos. Tú has planteado una verdad filosófica de fondo. El gran hacedor de la historia humana es el individuo. Tú hablaste del egoísmo, palabra fuerte. Yo prefiero llamarlo el respeto y la dignidad del individuo. Eso es lo primero que existe. La sociedad viene después. Tú naces como unigénito.
Después vas adquiriendo conciencia del otro o de los otros. Y hoy día, Santiago, yo quise que coincida la conversación contigo con el 14 de julio, 1789, un día como hoy. La Revolución Francesa cambió al mundo, entregó a la humanidad la preeminencia del valor y de la dignidad del individuo. Se llama doctrina liberal, que es lo que hay que rescatar en el mundo, en América Latina y aquí en el Ecuador. El individuo es maltratado, es visto por encima del hombro, es despreciado. Han creado una entidad, el socius, la sociedad, como ama y señora del diseño, de la historia, del presente y del futuro. Esa es la gran equivocación, pero tú ya la has planteado. El individuo es la más grande minoría del mundo y nadie le presta atención, ¿no? Entonces vienen estos sistemas de tarados, los sistemas socialistas, y yo digo tarados porque yo soy científico, y si hago la misma cosa continuamente y tengo el mismo resultado, no sigo haciendo la misma cosa. Entonces, no es que son tontos o tarados, sino que son lo que decimos en América Latina, un vivo. Son gente vivos que quieren aprovecharse de los demás sin trabajar. ¿Te acuerdas Entonces, tú del libro ya célebre y famoso, El perfecto idiota latinoamericano? claro, ese es el perfecto idiota, sí. Es que no hay otra. Y esto de la Revolución Francesa nos trae la primera gran división, digamos, donde se hace fuerte esta división entre las personas serviles, la servidumbre, y las personas libres, que siempre han habido siempre han existido en toda la historia, ¿no? Los libres y los menos libres, digamos, al punto de llegar a esclavitud. Y eso no es una cosa que se maneja ni en los colegios, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho siempre en la universidad la pregunta, ustedes que vienen, doy clase de primer año, y les digo, ¿en cuántos colegios les han enseñado que el mayor genocidio que ha tenido la historia es por socialistas? Los Así comunistas es. dicen, nada, normalmente un 1 a un 2% de los estudiantes han escuchado. ¿Han escuchado de del nazismo, otro tipo de socialismo? Sí, pero ¿saben del señor Stalin, del señor Lenin y todos estos desgraciados? De Ceausescu, así es, de Milosevic, porque todos son unos asesinos. Mao Zedong mató a 80 millones de chinos degollándolos o decapitándolos. Es decir, es una doctrina criminal, como tú dices. Santiago, tenemos un resto de tiempo importante para un tema acuciante este rato. El municipio de Quito llegó ya a un clímax, hasta la coronilla, hasta el gorro. No puede con la cúmulo de obligaciones que no puede cumplir. Y hay este momento en el Valle del Ilaló, que es Tumbaco, Puembo, Pifo, Yaruquí, Cumbayá, Cunoyacu, Checa, Tababela. Está la gente empeñada en la cantonización. Y claro, estas personas que son comités cívicos me han pedido que hable contigo porque saben que estás sumado tú a la iniciativa. Hablemos de eso, por favor. A mí me parece que es necesario, ¿no? No sé, no sé si habrán escuchado ustedes de las ciudades libres, ¿no? Que son ciudades que tratan de crearse desde cero con gente que tiene unos mismos principios. Cuando ya las ciudades están creadas, es difícil volverse ciudad libre. Pero en el caso de Ecuador, digamos, a ver, nos ponemos a pensar, tratando de mirar el campo más amplio, Ecuador es un país, yo le digo que es un paisaje. ¿Es Ecuador una nación? No, es una cantidad de nacionalidades y todas imaginarias. Hay un muy buen libro sobre las naciones imaginarias. ¿Es un Estado? Sí, es un Estado de chantaje. Entonces tenemos un problema que no nos juntamos, es como una familias que están en continua pelea. En el caso de Quito, Quito ha crecido enorme y no es capaz de dar servicio
en este caso, a Cumbayá, a Tumbaco, Tababela y todos los que tú mencionaste, a estas parroquias. Cuando la universidad llegó a Cumbayá, yo me junté con el personal del municipio, pero cantidad de veces, y con los profesores de arquitectura, y nos pedían apoyo, y les dábamos apoyo, les dábamos sugerencias. Nada, absolutamente nada pasó. ¿Por qué? Porque ellos no saben cuáles son los problemas de Cumbayá. Un caso bien simple, por ejemplo. Nos pusieron un semáforo en la avenida Pampite detrás de la universidad. Por favor, saque ese semáforo porque está haciéndose una cola de 1 kilómetro hasta la esquina. No hubo forma de lograr sacar ese semáforo. Y Pero bueno, ahora Santiago, por ventura, por suerte, porque es una iniciativa en la que tú estás desde hace mucho tiempo, y ya es la comunidad, son las comunidades, son algunos de los GAS, los gobiernos autónomos descentralizados, los que están en el empeño de cantonizar al Gran Valle de Ilaló, como quisiera. Entonces, dime una cosa, cuando ya viene, tú has mencionado con gran justicia dialéctica, la cosa tiene que venir de abajo hacia arriba, no al revés. En el abajo, las comunidades, los ciudadanos, sí, están empeñados en la cantonización de esta próspera y productiva zona Santiago. Tenemos un par de minutos para escuchar tu punto de vista. Entonces, la idea es que como Quito no le puede dar los servicios que debería cantonizarse. ¿Cuál es el problema? No hay absolutamente ningún problema. Y el valle debe separarse de Quito. Es que eso ya me acuerdo, creo que era Rodrigo Pascua, hace los años 90, que ya comenzó también con esta idea. Yo también comentaba con muchos de los vecinos en el tiempo de Yamil Maguá también, que era separarnos de Quito, porque no puede manejarlo. Y lograr hacer algo que parezca una ciudad libre. Y aquí viene un punto que a mí me parece obvio y al mismo tiempo ridículo. Dicen que las zonas de libre comercio son buenas para el desarrollo de un país. ¿Por qué no hacemos a todo el Ecuador una zona de libre comercio donde puedo comprar, vender y producir sin tener las garras del gobierno encima? ¿Y por qué no puedo ser un paraíso fiscal todo el Ecuador si eso también trae cantidad de dinero de inversionistas al país? Entonces, en este pequeño valle podríamos convertirnos en ser un centro de educación libre. Ya hay varias universidades y muchos colegios. Podríamos hacer muchas cosas que son que pueden servir de ejemplo para otros cantones, ¿no? Y convertirnos en lo que más se pueda en una ciudad libre. Libre en el sentido de que es la comunidad la que decide qué es lo que requiere. Y eso ya Tú lo has es... dicho, Santiago. Tú has hablado con énfasis, y es raro, ¿no? Porque los comunistas, los socialistas se creen propietarios del patrimonio de la sociedad, del abajo, de las comunidades. Y tú, que eres un empresario, un emprendedor, un creativo ejemplar, estás hablando justamente de eso. Es decir, las comunidades tienen que, la sociedad civil, lo que llaman ahora, lo que es diferente del Estado y del poder, ellas tienen que dictar su presente y su futuro. Así que, Santiago, vamos a seguir golpeando tu puerta porque sabemos perfectamente que estás en este afán. Qué linda palabra, ciudad libre, sociedad libre de las amarras, de las taras y del chantaje público del Estado. Yo te agradezco enormemente y te quiero pedir que en 30 segundos despidas este diálogo, por favor, con un mensaje a la comunidad. Bueno, creo que lo más importante de una sociedad es el individuo, que es la más grande minoría. Y a él se le debe dar la libertad y uno tiene que creer tener fe en el individuo. El individuo sabe lo que necesita, sabe lo que quiere. Y los gobiernos no saben lo que yo quiero ni lo que yo necesito. El individuo sabe. Entonces, cuando más pequeñas estas comunidades son, más
relación tienen con las necesidades del individuo. Pero sin libertad no hay ni panaderías. Y seguro que ustedes todos comieron el pan de cada día hecho por un panadero que en su egoísmo de mejorar a su lote nos sirvió a todos. Exactamente, la comunidad no es más que la suma de individuos, sus iniciativas y su dignidad. Ha sido con ustedes este personaje, este ciudadano meritorio ecuatoriano y quiteño, Santiago Gangotena. Muchísimas gracias, Santiago, y vamos adelante con nuestros empeños. Muy amable. Muchas gracias a ti.